Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana informativa en una jornada que ha amanecido soleada, con un poco de viento aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de abril de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una reflexión sobre los carretilleros, sí, esos vendedores que transitan o transitaban por muchas calles cubanas vendiendo frutas, vegetales, también viandas, y cómo han pasado de ser perseguidos a constituirse en imprescindibles en estos tiempos de coronavirus. Por otro lado, vale la pena preguntarse si toda esta situación que estamos viviendo nos llevará a las puertas de un periodo especial 2.0, una crisis económica como la experimentada en los años 90 en esta isla. Y por último, hablaré de un obituario. Ha muerto en Cuba por coronavirus un mecenas y editor que estaba exiliado y que por más de 60 años no había pisado la tierra donde nació. Ya les contaré los detalles. Y por último, reiterar lo que se ha convertido en un lema, una consigna, una incitación, un llamado, un mantra de este programa. Quédate en casa. Ahora, siempre que puedas, quédate en casa. Y bien, presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Un cafecito recién colado, breve, que me tomo junto a ustedes desde diciembre de 2018, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y muy importante sorbito de café del día, les recuerdo también, como es tradición ya en este podcast, que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com. Allí podrán leer reportajes, notas, entrevistas y sobre todo una cobertura especial a pie de calle sobre la situación del COVID-19 en Cuba. Si además quiere apoyarnos en seguir con esta cobertura, en nuestras páginas 14ymedio.com encontrará cómo hacerlo de la manera más rápida y efectiva. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema, que está relacionado con los carretilleros. El carretillero es una figura muy popular en la Cuba de los últimos años y es el pequeño comerciante, el vendedor de esquina, ese que va con su vehículo, muchas veces un vehículo improvisado, una carretilla, una bicicleta reconvertida en puesto de venta, una tarima con ruedas, algo muy precario pero muy efectivo para trasladar productos agrícolas hacia el interior de los barrios. Recuerden que vivimos en una población muy envejecida y hay personas, muchas personas en esta isla que trasladarse hacia un mercado, hacer una cola, estar horas de pie, les resulta prácticamente imposible. Entonces el carretillero, que no es otra cosa que el comerciante de antaño, pero devenido después de décadas y décadas de prohibición de este tipo de comercio, pues ya a partir de los años 90, con ciertas flexibilizaciones en la venta de productos agrícolas, comenzó a surgir de nuevo este comerciante pequeñito que iba de barrio en barrio en Cuba y vendía sus productos. Fundamentalmente estamos hablando de frutas, estamos hablando también de especias para cocinar, vegetales, verduras, las llamadas viandas, que en Cuba son un acompañamiento muy importante del plato de cada día. Y bueno, pues es cierto que los carretilleros, al prestar el servicio de llevar hasta la puerta de la casa estos alimentos y estas mercancías, muchas veces tenían precios por encima de lo que se encontraba en las tarimas de los mercados, como era un servicio adicional de tener muy cerca los productos sin tener que trasladarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes imaginan, señoras y señores, y los que no lo imaginan lo saben, porque resulta que el Estado cubano le decretó
y le declaró hace unos años la guerra a los carretilleros. Los acusaron de enriquecerse, los acusaron de no respetar los precios topados o tarifas máximas para determinados productos, los acusaron de querer pues explotar las necesidades de la población, en fin, el carretillero se convirtió en una especie de sinónimo y símbolo de todo lo que había que combatir desde el oficialismo. ¿Qué es lo que ha pasado? La reducción significativa de la presencia de estos pequeños comerciantes en las calles cubanas. Si antes era prácticamente en cada barrio, en cada zona, había varios de estos carretilleros, incluso algunos que ya permanecían fijos sin moverse en un lugar y ya eran como una oportunidad de último minuto cuando no se había podido ir al mercado, cuando nos había cogido tarde para hacer la compra, pues apelar al carretillero que siempre estaba allí, que era seguro, que tenía una gran variedad de productos. Pero ¿qué ha pasado con esta guerra oficial declarada a los carretilleros? Persecuciones, confiscaciones de mercancía, multas, incluso amplios artículos en la prensa oficial, pues rodeando a esta ocupación de los peores adjetivos, enriquecimiento, falta de conciencia. Lo que ha pasado es la reducción, como decía hace un rato, de la presencia de estos carretilleros. Pero ahora resulta que hacen mucha falta, que son imprescindibles, porque en estos tiempos de coronavirus, pues el carretillero ayudaría a aliviar las larguísimas colas, las aglomeraciones, los tumultos que se arman a las afueras de los mercados. Se está pidiendo a la gente que evite aglomerarse, pero la centralización de los puntos de venta no contribuye a que se puedan hacer filas más pequeñas, respetando la distancia de 1 metro, 1,5 metros entre cada cliente. Entonces, hay que traer de vuelta a los carretilleros, hay que permitir a ese pequeño comerciante que regrese a las casillas cubanas y especialmente en ciudades como La Habana vuelva a dar su servicio de puerta en puerta para evitar justamente que las familias tengan que salir, que las familias tengan que ir juntas a hacer cola porque los productos están racionados. Entonces, el carretillero, sí, ese, el perseguido, ahora es imprescindible. Vamos a ver si hay nuevas medidas aperturistas que favorezcan este tipo de ocupaciones y otras más, porque las carretillas no se llenan solas, necesitan campesinos, productores y una cadena comercial que ahora mismo está atrapada en la camisa de fuerza del control estatal. Y dicho esto, voy al segundo tema, pero antes me voy a dar un sorbito nuevo de café. Este es el segundo buchito del día, estoy tomando solo un poquito porque el café es uno de esos productos que está prácticamente desaparecido. Y hablando de productos desaparecidos, muchas personas me preguntan si tengo la impresión o la opinión de que estamos a las puertas de un nuevo periodo especial, un periodo especial 2.0 en Cuba. Les recuerdo que periodo especial es el eufemismo oficial con el que se nombró a la crisis económica profunda que pues llenó toda la vida nacional en la Cuba de los años 90. Tras el colapso del bloque del campo socialista de Europa del Este, tras la desintegración o desmembramiento de la Unión Soviética, pues en este país caímos en un profundo abismo, en un profundo hoyo, debido al corte, claro está, del subsidio soviético y de una serie de facilidades que creaban una burbuja de falsa prosperidad de aquellos años 80 que algunos recuerdan con muchos tonos dorados. Pues bien, de esos años 80 caímos en la crisis de los 90, bautizada oficialmente como periodo especial. Después yo creo que todos conocemos la historia. Apareció un nuevo mecenas, esta vez era Venezuela, Hugo Chávez, una partida petrolera y la economía cubana con ciertas aperturas internas también al turismo, al emprendimiento privado, a la inversión extranjera, logró reflotar algo, no del todo, que la prosperidad y la bonanza nunca, pues varias generaciones de cubanos nunca la hemos vivido. Entonces, ahora,
con toda esta situación de recorte del turismo drásticamente, de una posible disminución de la remesa que llega desde el extranjero, porque los exiliados cubanos están viviendo también momentos difíciles con el coronavirus, muchos temen que volvamos a caer en esa situación de periodo especial. ¿Qué caracterizó al periodo especial? Los cortes eléctricos, el colapso del transporte, la falta de alimentos, el deterioro y depauperación de la vida cotidiana. Entonces, hay algunas señales de alarma que indican que podemos caer profundamente en esta situación. Las señales de alarma es que, reitero, el turismo se ha cortado abruptamente, era una de las fuentes más importantes de entrada de divisa convertible al país. Por otro lado, la nación está endeudada, y es muy difícil en esos casos pedir créditos. Los organismos internacionales deben estar saturadísimos de pedidos de ayuda ahora mismo con esta crisis, con esta pandemia. Por otro lado, el exilio, la emigración principal salvavidas y soporte de la Cuba actual, está sufriendo un duro golpe también en varios países donde hay comunidades de cubanos, están enfrentándose también a los problemas que trae esta pandemia, y no veo una mentalidad oficial de abrir, como se hizo, por ejemplo, en los años 90 con la apertura al mercado agrícola campesino, a la dolarización de la economía, a la inversión extranjera, aperturas que después fueron siendo controladas con los años. Entonces, ¿hay un peligro de periodo especial de vuelta a Cuba? Sí, lo hay y lamentablemente en estas circunstancias la puerta que podría ayudarnos a aliviar esa situación sería una apertura importantísima, profunda, de gran magnitud en la economía nacional. ¿Están dispuestas las autoridades de esta isla a hacerlo? Bueno, si es así, háganlo ya, porque está corriendo el tiempo y lo que se avecina, el pronóstico es bastante negativo. Es un pronóstico de colapso económico, de posible descalabro en el suministro de alimentos, de una potencial hambruna, así que por favor, abran ya cuanto antes, porque el tiempo está corriendo y todo indica que vamos a estar en una situación muy delicada en unas semanas. Y hablando de delicado, ha muerto un exiliado, editor y mecenas, Víctor Batista Falla. Murió de complicaciones derivadas del coronavirus mientras estaba en Cuba después de 60 años sin pisar la isla. Ha venido de regreso a Cuba, este editor, una persona muy conocida en el mundo literario cubano, y estando aquí pues ha muerto de coronavirus. Esto, además de un duro golpe para la cultura cubana, también es una manera de hacernos reflexionar sobre pues la fragilidad de la vida, los momentos en que todos podemos vernos envueltos en los próximos días al conocer nombres de personas conocidas, amigos, familiares, nosotros mismos tocados por esta pandemia. Así que Víctor Batista Falla, mecenas, editor, una persona muy conocida en el mundo de la literatura cubana, murió estando justo en esa isla que no había pisado en 60 años. Y me despido recordándoles lo que ya se ha convertido pues en el lema de este programa: ayuda a frenar la pandemia, quédate en casa. Siempre que puedas, quédate en casa. Hasta mañana.